Hace 2 años, en 2017, en Indianápolis, en la preparatoria jesuita Brebeuf, uno de sus maestros decide casarse, entre comillas, civilmente con otro hombre. La arquidiócesis entonces pide a esta escuela católica jesuita que al terminar el ciclo escolar no renueve el contrato de este profesor. Usualmente, como funcionan los contratos en las escuelas católicas en los Estados Unidos, es que no se firman por una cantidad específica de años, sino que son renovados año con año a discreción de la escuela católica. La preparatoria Brebeuf no hace caso de lo que le pide la arquidiócesis, que a fin de cuentas no es más que la aplicación de las reglas arquidiocesanas para las escuelas católicas, reglas que lógicamente establecen que en las escuelas católicas todos los maestros deben comunicar el evangelio de palabra y de obra, tanto en su enseñanza como con su ejemplo. Esto no es exclusivo de la arquidiócesis de Indianápolis. Estas normas diocesanas son comunes en todas las diócesis acá en los Estados Unidos y deberían ser en todo el mundo. De manera que alguien que tiene un estilo de vida que no es compatible con el evangelio no puede laborar en una escuela católica. No únicamente el caso de las personas que firman estos contratos matrimoniales civiles con personas del mismo sexo, sino también, por ejemplo, alguna persona, algún maestro que viviera en unión libre, no puede trabajar en una escuela católica. Una persona que se divorcia puede seguir trabajando en una escuela católica, pero si después vive con otra persona o contrae un matrimonio civil con otra persona, tampoco se le renueva el contrato. No son despedidos de inmediato, simplemente no se les renueva el contrato, cosa que ellos tienen claro que sucedería desde el momento en que firman el contrato. Porque así son las normas diocesanas para las escuelas católicas, en coherencia precisamente con la misión que tienen las escuelas católicas de formar a todos sus estudiantes en los valores del Evangelio. No se tendría por qué esperar algo diferente. Si son escuelas católicas, todo padre de familia que inscriba a sus hijos ahí debe esperar que reciban sus hijos formación católica, no educación académica, sino formación integral católica, una excelente educación académica, científica, filosófica, humanística y al mismo tiempo una formación religiosa, al mismo tiempo que los hijos se desenvuelven en un ambiente que garantiza, que preserva, que custodia, que promueve, que defiende los valores del Evangelio. Nadie tendría por qué esperar algo distinto. Es como inscribir a un hijo al conservatorio de música y no esperar que lo único que le enseñen sea música, por la naturaleza del conservatorio. Pues bien, que pasó un año más y la preparatoria jesuita Brebeuf nuevamente no hizo caso de lo que se le había indicado por parte de la arquidiócesis, volvió a renovar el contrato de este profesor, y así es que el pasado 21 de junio, Monseñor Charles Thompson, arzobispo de Indianápolis, emite un decreto en el que le retira a la preparatoria jesuita Brebeuf la facultad de llamarse escuela católica. En este decreto, Monseñor Thompson indica que aceptando y respetando el derecho y la responsabilidad de la escuela de tomar sus propias decisiones, y debido que es su responsabilidad canónica supervisar la fe y la moral en relación con la identidad católica dentro de la arquidiócesis de Indianápolis, y dado que la escuela preparatoria jesuita Brebeuf decidió no implementar cambios de acuerdo con la doctrina y la práctica pastoral de la Iglesia Católica, dice el arzobispo: yo, el reverendísimo Charles Thompson, con profunda tristeza reconozco la decisión de la Escuela Preparatoria Jesuita Brebeuf de no conservar más su identidad católica de acuerdo con la doctrina y la práctica pastoral de la Iglesia Católica, y por tanto de no permanecer más como una institución católica en la arquidiócesis de Indianápolis. Así pues, de acuerdo con el canon 803 del Código de Derecho Canónico, por este medio decreto que la institución conocida como Escuela Preparatoria Jesuita Brebeuf, por su propia elección, no puede más usar el nombre de católica y no será más identificada o reconocida como institución católica por la arquidiócesis de Indianápolis, ni será incluida en el directorio católico oficial. Este decreto es efectivo de inmediato y permanecerá en efecto hasta que llegue el momento en que la Escuela Preparatoria Jesuita Brebeuf demuestre su deseo de operar de acuerdo con la doctrina y la práctica pastoral de la Iglesia Católica. Si has seguido Semillas para la Vida con el paso de los años, te habrás dado cuenta de que soy un vehemente promotor de velar porque las escuelas católicas cumplan su cometido, que enseñen con buen nivel académico, como les exige el Código de Derecho Canónico, en su canon 806, parágrafo 2,
siempre he sido un vehemente promotor de velar, de exigirle a las escuelas católicas que preserven su identidad católica, que enseñen sus clases de religión de acuerdo con el magisterio, ni un centímetro más ni un centímetro menos, y que garanticen un ambiente espiritual y humano acorde con los valores del Evangelio. Todos los valores de fe, los valores sacramentales, los valores espirituales y los valores morales. Y yo mismo, como padre de familia que toda la vida ha tenido a sus hijos inscritos en escuelas católicas, he sido un celoso vigilante, quizás celosísimo vigilante de que esto se cumpla. Y cuando alguien por ahí ha incumplido, pues sinceramente se ha visto en aprietos conmigo, muy serios. Lo que ha sucedido en esta escuela preparatoria jesuita en Indianápolis, esta preparatoria Brebeuf, no es un caso único en cuanto a lo que sucede dentro de la escuela jesuita. Conozco otra preparatoria jesuita donde enseñan yoga, donde su director o presidente, creo que le dicen, públicamente en el blog de la escuela declaró que esta escuela preparatoria jesuita promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sabemos de otras preparatorias, de otras universidades jesuitas, donde se promueven estas marchas supuestamente para manifestar el orgullo de cosas que, como dice Pablo, más bien se debería sentir avergonzado, y que parecieran intocables, porque por lo visto nadie les dice nada, y si alguien les dice, ellos hacen caso omiso. Como hizo caso omiso, como pretendió hacer caso omiso esta preparatoria Brebeuf por 2 años. Yo sinceramente aplaudo a Monseñor Charles Thompson por haber tomado esta decisión, con la cual no está de acuerdo esta preparatoria, porque ellos, desde antes de que se publicara el decreto, porque se les comunicó con antelación, el decreto no los tomó por sorpresa, ni se publicó por sorpresa en el periódico diocesano, no. Se les dijo por anticipado y se les envió por anticipado el decreto para que supieran que se iba a publicar, de modo que antes de ser publicado, el sacerdote jesuita, que es presidente de esta preparatoria, el padre William Berbrick, junto con los presidentes, el presidente en turno y el presidente electo del consejo, emitieron un comunicado en el que manifiestan su desacuerdo con la decisión del obispo y especifican que esta decisión de desobedecer, de desacatar lo que se les indicó en la arquidiócesis, no fue tomada por sí mismos, sino que fue una decisión tomada bajo la asesoría nada menos que de la provincia jesuita a la cual pertenecen. Y en efecto, el padre Brian Paulson, que es el provincial de esta región, emitió también un comunicado un día antes de que la arquidiócesis emitiera el decreto del obispo, en el que manifiesta que entiende que el arzobispo ha tomado una decisión en función de lo que el arzobispo considera prudente. Sin embargo, él manifiesta el desacuerdo con esta decisión. Consideran que la arquidiócesis se está entrometiendo en las decisiones internas que competen únicamente a la escuela, y por esa razón los jesuitas van a apelar esta decisión del arzobispo, pero advierte el padre Paulson que es, de ser necesario, llegarán en su apelación hasta la Santa Sede. La razón por la que yo aplaudo la decisión de Monseñor Thompson, el arzobispo de Indianápolis, es precisamente por tomar acción. Porque cuando vemos que situaciones similares han sucedido en preparatorias y en universidades jesuitas por años, y que siguen operando totalmente impunes, eso a mí me hace pensar que la solución aparente más sencilla a corto plazo es mirar para el otro lado, hacer como que nada sucede, dejar hacer, dejar pasar y siguen las cosas. El problema es que cuando las cosas se dejan hacer y se dejan pasar, pueden irse magnificando y de pronto ya no es una escuela, ya son 2, ya son 3, ya son 4, y no una preparatoria, sino también una universidad, y luego son 2, 3, 4. Y después no solamente son escuelas jesuitas, son otro tipo de escuelas católicas que pertenecen a otras congregaciones, sino es que incluso escuelas parroquiales. De modo que esta acción sin precedente, vista al menos aquí en Estados Unidos, de Monseñor Thompson, crea un precedente muy importante. En primer lugar, se le advirtió a la preparatoria, se le dio una segunda advertencia, por 2 años no acataron, aquí está la consecuencia. Entonces, lo primero que establece claramente Monseñor Thompson es que las escuelas católicas tienen la obligación de acatar las normas diocesanas al respecto de la educación católica, de otra forma perderán la facultad de llamarse escuelas católicas. De modo que cuando otra escuela se vea en esta situación y tenga que tomar una decisión, pensará 2 veces si desobedecen a la arquidiócesis o no. Que a fin de cuentas no es tanto cuestión de obedecer al obispo, aunque sí lo es de hecho, es cuestión de ser fieles al Evangelio y sus valores. De entrada es eso.
Aunque esta escuela jesuita se le haya privado de la posibilidad de llamarse católica en lo sucesivo, no se les negó, y eso queda claro, no se les negó la facultad de que los sacerdotes jesuitas sigan celebrando los sacramentos dentro de la preparatoria. Puede seguir habiendo misa, pueden seguir ellos escuchando confesiones. Sin embargo, sí que importa que una escuela se llame católica o no. Sobre todo en un país como Estados Unidos, porque en nuestros países latinoamericanos es muy común que las escuelas católicas destaquen por su nivel académico. Y es la razón por la que muchas familias que no son católicas inscriben a sus hijos en escuelas católicas para beneficiarse del nivel académico. Acá en Estados Unidos eso no es necesariamente el punto con el que compite una escuela católica, porque acá en Estados Unidos, a diferencia de nuestros países en América Latina, las escuelas públicas suelen ser muy buenas. Suelen ser muy buenas académicamente, sus instalaciones tienen unos laboratorios excelentes, tienen una gran cantidad de actividades extracurriculares con presupuestos realmente que les permiten hacer cosas realmente muy impresionantes. Simplemente sus programas deportivos, bueno, es una realidad que en nuestros países de América Latina las escuelas católicas suelen ser semillero de grandes atletas de alto rendimiento, incluso de deportistas profesionales. Aquí en Estados Unidos es la excepción, porque las escuelas católicas, que no cuentan con subsidios del gobierno, operan con presupuestos muy limitados, que proceden únicamente de colegiaturas y de donativos. De modo que las instalaciones de las escuelas católicas, comparadas con las instalaciones de las escuelas públicas, así como su infraestructura y así como su programa deportivo, suele ser inferior. Sin embargo, la calidad académica va a la par y en ocasiones rebasa. Eso es un hecho. Simplemente en el terreno deportivo, en las escuelas públicas, se gasta una buena cantidad en contratar entrenadores de muy buen nivel. En la mayoría de las escuelas católicas, los entrenadores son los papás que de voluntarios entrenan a los equipos. Pero con lo que compite una escuela católica es precisamente con su identidad católica, porque habiendo esta oferta educativa tan buena, tan competitiva, lo que distingue a la escuela católica es precisamente el ambiente de valores dentro de las instalaciones de la escuela, valores compatibles con el Evangelio. Simplemente pensemos en la educación sexual en una escuela católica, tan diferente de la educación sexual que se está adoptando en las escuelas públicas. Y eso para muchos padres católicos que se toman en serio su fe, termina por ser un factor decisivo para inscribir a sus hijos en las escuelas católicas. Y además suelen representar un esfuerzo, podríamos decir casi un lujo, son costosas. Acá en Estados Unidos las escuelas católicas son caras, porque carecen de esos subsidios. En tanto que las escuelas públicas, excelente formación académica, grandes laboratorios, una infraestructura espectacular, tienen hasta estadios, programas deportivos de los que quizás desarrollan atletas que posteriormente conseguirán fácilmente becas en universidades y sin pagar más que lo que se paga de impuestos, son una gran opción. Pero, ahora sí, la formación en valores comienza a contrastar de una manera muy marcada con los valores que se deben inculcar, que se inculcan en las escuelas católicas, y es por lo que para muchos papás católicos el hecho de que sea una escuela católica es el factor decisivo. Entonces el hecho de que una preparatoria ya no se pueda llamar católica, seguramente que para varias familias será un factor decisivo para que sus hijos no vuelvan a esa preparatoria el próximo año. En realidad tiene mucho peso que una escuela jesuita deje de llamarse católica. Todo este evento, que por supuesto aparece también en los medios de comunicación, destaca lo importante de preservar la identidad católica. Muy bien por Monseñor Thompson, por supuesto, al hacerlo se mete en camisa de 11 varas con los medios de comunicación, con mucha gente que ya se le fue encima. Yo desde aquí le manifiesto todo mi apoyo y le ofrezco también, por supuesto, mis oraciones. Y que esta noticia nos sirva a todos como ejemplo de que en efecto tenemos que tomarnos muy en serio la identidad católica de nuestras escuelas católicas y tenemos que exigirle con vehemencia, con contundencia, siempre con respeto por supuesto, pero con energía, con valor a los directores y a los maestros de las escuelas católicas de nuestros hijos. Bastante esfuerzo nos cuesta tenerlos ahí para que nos den menos que una educación académica de primera, que una educación católica acorde con el Evangelio y un ambiente en el que todos los maestros impartan la materia que impartan, den testimonio del Evangelio con sus enseñanzas, con su ejemplo personal. Y si fallan, queridos padres de familia, y si fallan, que se las vean con nosotros. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.